Hoy, en mis primeras citas, estoy con David Luna. El senador es la cara más visible de la oposición del gobierno de Gustavo Petro, aparte del uribismo, y también fue ministro de las TIC del gobierno Santos. Bienvenido, David, a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder acompañarte y te felicito de verdad por estas maravillosas entrevistas. David, acaba de salir en la revista Semana una entrevista con Gustavo Bolívar donde dice que el 60% del Congreso es corrupto. ¿Qué piensas de esta afirmación? Lo primero que hay que decir es que el senador Bolívar debe denunciar a quienes considere corruptos. En Colombia la omisión de denuncia es un delito y él lo estaría cometiendo. Lo segundo es que se ha vuelto popular generalizar, decir que todos los congresistas son corruptos o que todos los de derecha son paramilitares o que todos los de izquierda son guerrilleros. A mí me parece que eso no tiene sentido. A mí me parece que cuando hay acusaciones hay que personalizarlas. Y en tercer lugar, yo creo que la política se debe hacer con base en las ideas, con base en los debates, con base en las propuestas para que la gente tenga una mejor oportunidad de vida, no con base en las agresiones. Petro hizo campaña con base en el pesimismo, en la estigmatización, obviamente en algo muy complejo, como es hacer creer que todo estaba mal. Y miren las consecuencias que estamos en estos momentos viviendo, unas consecuencias muy complejas donde se le está devolviendo pues esas afirmaciones producto de que creía que el mundo era fácil de cambiar y no es tan fácil de cambiar si no hay acuerdos y si no hay interés para hacerlo conjunto y colectivamente. El ex senador Bolívar habla de trata de personas, habla de mafias dentro del Congreso. ¿Qué tan real es esto, David? Pues yo las desconozco, no sé cuáles serán y vuelvo y repito, el ex senador Bolívar tendrá que denunciarlas. Lo que me sorprendió adicional a la entrevista fue que haya dicho que el presidente Petro está enterado de las mañas y artimañas que tienen los miembros de su propia bancada. El presidente Petro debería pronunciarse al respecto porque la acusación que le hace Bolívar a él es gravísima y en ese sentido, Clara María, pues la política tiene que estar atravesada no solamente por buenas intenciones, sino por sinceridad. ¿Se creen que en el Congreso no hay corrupción entonces? Seguramente, seguramente hay mucha, pero yo particularmente no conozco un caso que me haya obligado a denunciar. Por ejemplo, yo soy de los que cree que los cupos indicativos que se le dan a los congresistas para invertir en sus regiones deberían ser totalmente públicos. Yo en mi vida, yo fui congresista entre 2006 y 2010, y ahora que volví, en mi vida he recibido un cupo indicativo. Nunca. ¿Por qué? Porque creo que no son malos en sí, pero no tienen la debida publicidad. La gente debería saber, a tal persona le dieron un cupo para invertir en un puente en tal región. Eso debería ser público. Ahí dicen que hay corrupción. Esa corrupción le corresponde al Ministerio de Hacienda evitarla porque finalmente es el ordenador del gasto. O sea que yo sí creo que hay un Congreso que necesita reconectar con la opinión pública, pero necesitamos tener Congreso. Quienes quieren cerrar los Congresos son los dictadores de izquierda y de derecha. El señor Bolsonaro en Brasil, el señor Castillo en Perú, el señor Trump en Estados Unidos, el señor Kirchner en Argentina. Hablemos también del sueldo de los congresistas que siempre ha sido tan polémico. Pues mira, el Congreso se tiene que reconectar con la opinión pública y para lograrlo no tiene que hacer comerciales o no tiene que hacer propaganda, lo que tiene que hacer es acciones, hechos. Uno, el sueldo de los congresistas, claro que hay que disminuirlo y hay que hacerlo urgentemente. Yo presenté un proyecto de reforma constitucional para que a los congresistas no se les pague un solo peso, para que puedan ellos ejercer su actividad profesional y de manera ad honorem ser, digamos, un representante de la ciudadanía. Ni siquiera se le dio trámite a mi proyecto, no se le nombraron ni ponentes. Entonces, los otros proyectos que se están tramitando, ojalá lleguen a feliz término. Pero dos, hay que reducir las vacaciones del Congreso. El Congreso tiene un receso legislativo exageradamente amplio. Ya ese proyecto, también presentado por mí y por otros, se ha aprobado en 4 debates. Le falta 4 más. Ojalá se logre
prontamente. En tercer lugar, los congresistas evidentemente necesitan una seguridad en virtud de sus traslados, de sus viajes, de las amenazas, pero que esa seguridad responda a las verdaderas necesidades y a los verdaderos riesgos. En cuarto lugar, el Congreso tiene que oír más a la ciudadanía, tiene que salir más a las regiones. Y en quinto, es muy fácil darle varilla y palo al Congreso porque como son tantos, pues simplemente no se identifica quién es el verdadero responsable. Lo acaba de hacer Bolívar en la revista Semana. Es facilísimo salir a decir 60% son torcidos y corruptos. ¿Y por qué no individualiza esa denuncia como lo ordena la ley penal? A mí me parece que eso es irresponsable y me parece que uno debe ser serio en este tipo de acciones. Hay que denunciar con nombre propio para que verdaderamente la justicia actúe. Senador, pero se tiene el concepto en Colombia de que el congresista es ladrón por naturaleza, así lo relacionan. Pues sí, y se tiene ese concepto porque durante mucho tiempo el Congreso ha sido objeto de constantes críticas. ¿Sabe de quién? De los que quieren llegar a ser congresistas. Y muchos de ellos llegan a hacer lo mismo o a hacer peores cosas. A mí me sorprendió esta campaña donde todos dijeron, voy a renunciar al sueldo. Ninguno ha renunciado al sueldo. Voy a renunciar a tal privilegio. Ninguno ha renunciado. Entonces, el Congreso afortunadamente exige porque es el control de lo que hace un presidente con excesivo poder. Pero además el Congreso es una voz fundamental para desarrollar la actividad. Yo, después de terminar mi labor como ministro, tenía un cargo en el sector privado y tenía buenas condiciones y tomé la determinación de volver al Congreso porque creo que hay mucho por hacer y sobre todo porque uno no se puede callar ante unos cambios que están proponiendo y que son muy complejos para la sociedad. ¿O qué va a decir un pensionado que se le quiere desviar su pensión después de que ahorró 20, 30, 40 años para tener una vejez tranquila? ¿O qué va a decir una persona que puede que lo atienda mal su EPS, pero que finalmente tiene obligación a alguien de atenderlo? ¿O qué puede decir una persona que viva en las Américas, que haya una protesta enfrente y que no llegue la autoridad para defender su bien y su honra? Ese tipo de cosas son las que hay que reflexionar y de las cuales hay que hablar para saber cómo enfrentar el proceso. Senador, estábamos hablando de que a Petro le ha tocado incluso echarse para atrás en muchas decisiones. Hemos visto ahorita con lo de los aviones, con el cese bilateral del fuego, con pues, el ELN. Lo hemos visto también en los contratos de prestación de servicios con los servidores públicos. ¿Qué está pasando realmente en el gobierno? Es el costo de hacer campaña con base en la mentira. Es el costo de hacer campaña solo para ganar. Es el costo de hacer campaña solo para convencer incautos. Cuando a usted le dicen, siendo una persona entre 18 y 22 años, que le van a condonar su deuda del ICETEX, pues obviamente se motiva y sale y vota por el candidato que haga esa propuesta. Bueno, ese candidato que fue Petro llegó al gobierno y no solamente no condonó las deudas, sino estableció criterios mucho más complejos de los que existían en el pasado. Cuando usted como presidente dice, no voy a invertir un solo peso en armamento, pero cuando llega al gobierno y le dicen, hay unos problemas de seguridad nacional muy complejos y hay unos aviones que están en pésimas condiciones, pues obliga a tomar una serie de decisiones distintas. La irresponsabilidad política en estos momentos de polarización ha llegado a su máxima expresión y lamentablemente las redes sociales no están ayudando para que la gente tome mejores decisiones. Cuando yo fui ministro de Tecnologías de la Información, hacía un esfuerzo para informarle a la ciudadanía que tomar decisiones en caliente es muy peligroso, como solamente informarse por medio de links sin ni siquiera abrir las noticias. Entonces, Petro tiene una gran responsabilidad porque generó unas expectativas altísimas, muchas de ellas falsas, que ya la gente empieza a entender que no eran o que no son ciertas y seguramente pues vendrá un desgaste.
Yo por eso he dicho que prefiero perder elecciones antes de comprometerme con cosas que no soy capaz de cumplir. Hay que poder dormir medianamente tranquilo y para lograrlo hay que decir la verdad. No hay que decir cosas por decirlo simplemente para ser elegido. ¿Qué cosas ha hecho bien el gobierno, David? Pues yo creo que tres. La primera, insistir en la necesidad de llegar a el fin de una guerra trágica en Colombia a través de los diálogos eh, de negociación. Yo creo que la vida del diálogo siempre va a ser mejor que la vida del conflicto. Y sí, en las negociaciones siempre se cometen errores, porque no son perfectas, no tienen un libreto, porque tú no negocias siempre con la misma persona. Con todo y eso, yo prefiero una mala negociación que una buena guerra. Hay que cambiar las balas por los votos. Eh, Sin embargo, he visto mucha soberbia por parte de Petro en el proceso de negociación con el ELN, que espero se salve y que espero que llegue a feliz término. En segundo lugar, siento que es un gobierno que comenzó diciendo respeta a la oposición, sin embargo, se ha venido diluyendo ese postulado. Y en tercer lugar, es un gobierno que hizo apuestas. Yo creo que hay que hacer transición energética, pero se equivocó en pretender hacerlo de un minuto para otro. Un gobierno que dice que hay que promover el turismo, yo le hago esa misma apuesta, pero que aumenta el IVA de los tiquetes, por ejemplo, o de los hoteles, contradicción enorme, y un gobierno que quiere y que siente pues que el cambio es necesario. Yo creo que, claro que hay muchas cosas que cambiar, otras que mejorar, pero no con el espejo retrovisor. Ese cuento de que todo lo que hicieron los pasados fue malo, pues es una equivocación. En Colombia hay políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, muy exitosas, eh, eh, comenzadas unas por Uribe y continuadas por Santos, o viceversa, comenzadas por Santos y continuadas por Duque. Y pues para nadie es un secreto que Uribe y Santos pues no son los mejores amigos, pero miren ustedes, tuvieron la capacidad de avanzar. Yo creo que lo mismo tiene que hacer ver Petro. Yo veo un Petro alcalde muy parecido al Petro presidente, un Petro que hace muchos anuncios para copar la agenda, un Petro que hace muchos llamados para mantener al ciudadano, digamos, desconcentrado, pero pocas ejecuciones, muy pocas ejecuciones. Y eso comienza a verlo afectado, pues, el ciudadano. Decía ahorita que cambió el concepto con la oposición de Gustavo Petro. ¿Qué cambios se han visto, senador? Pues el primero de ellos es que la aplanadora en el Congreso no respeta a quienes pensamos distinto. Quieren sacar todas sus normas a pupitrazo limpio. Y eso, pues, no tiene presentación. En segundo lugar, ya hay acciones de persecución en contra de la oposición, en contra de los partidos que pensamos diferente. En tercer lugar, es absolutamente claro que cuando tenemos el interés de hacer debates de control político para señalar cuáles son posibles equivocaciones y ojalá ser corregidas, pues no nos los agendan o hacen lo posible para aplazarlos. Ese tipo de jugaditas, creo yo, pues tiene que entender el gobierno que tiene que modificarlas. Y vuelvo y repito, el pacto histórico en el Congreso es tan responsable como el gabinete del pacto histórico en el gobierno. Ellos son un mismo equipo y tienen que actuar coherente y consecuentemente de acuerdo a lo que su líder señala, en este caso, el respeto por la oposición. La oposición hay que entenderla como algo vital para la democracia. A mí, por ejemplo, muchos me critican en redes sociales y me dicen, es que usted se opone a todo. No, yo no me opongo a todo. Yo me opongo a lo que me parece es negativo para el país y para la sociedad. Eh, la oposición en el Congreso es débil, somos muy pocos, porque increíblemente muchos partidos que no votaron por Petro para la elección presidencial, que piensan distintísimo a lo que Petro promueve, pues terminaron siendo parte de su coalición. No sé si por mermelada o no sé si porque los convencieron, pero lo único cierto es que seamos poquitos o muchos, vamos a seguir levantando la mano pese a las amenazas, pese a la persecución,
pese a las críticas, pese a que todos los días dicen que nos van a acabar. Hombre, vale la pena recordar que Petro fue oposición casi 20 años, hoy es gobierno. Y a Petro, por ejemplo, en mi caso, siempre se le respetó como opositor. Yo creo que la oposición es fundamental y la vamos a ejercer con base en el respeto, con base en la evidencia, con base en algo muy importante, que es no hay que oponerse por oponerse. Las cosas que haga bien el gobierno, aplauso de pie tendrán, pero las que haga mal, crítico tendrá también para que ojalá corrijan. ¿Se ha sentido perseguido, se ha sentido amenazado? Eso es parte de la actividad pública y política. Digamos, yo estoy desde hace 25 años en ella, comencé mi vida como miembro de una junta de acción comunal y fui creciendo poquito a poquito en la escalera de lo público y esos ataques constantes en las redes sociales, en algunos casos con simples groserías, en algunos casos con claras amenazas, pues los recibo con mucha humildad y mucha tranquilidad, como también los comentarios que hacen en diferentes partes del gobierno donde dicen que vamos a callar la oposición. A mí eso no me preocupa y simplemente seguimos adelante en esos procesos. ¿Qué tanto le afecta lo que sale en las redes? Pues como a todo ciudadano, creo yo, que a ti te echen la madre 23 veces diarias, pues no es fácil. Pero ahora encontré un método y es que cada mes grabo un video y contesto los insultos. Ya comencé con el primero que publiqué en el mes de diciembre y cito a la persona que me insulta. Muchos de ellos seguramente son de carne y hueso, muchos otros son bots o robots, pero le contesto el insulto. Yo, por ejemplo, hace unos días dije que el presidente Petro se había equivocado sobre el lamentable número de niños que están muriendo en La Guajira por parte de desnutrición o por razones de desnutrición. Y lo dije con fundamento en las mismas cifras que produce el Instituto Nacional de Salud. Y, y muchos me insultaron por decirle eso a Petro, pero de esos insultos ninguno hizo la reflexión sobre las familias de los niños muertos o fallecidos, sobre por qué fallecieron los niños, etcétera. Entonces, yo creo que hay que meterle mucha más profundidad al debate. Senador, usted fue muy crítico de la reforma política, decía que incluso era un zoológico. ¿Qué animales tiene ese zoológico y por qué fue tan crítico de esa reforma? Bueno, esa reforma se sigue tramitando. Es, bueno, un orangután, un mico y un chimpancé rapidito. El orangután, si a un congresista lo eligen para periodos de 4 años, es absurdo que se le pueda nombrar ministro. Esa norma lo único que pretende es callar a un congresista que está haciendo bien sea oposición o crítica. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, pues uno dice, bueno, los miembros del Parlamento pueden ser ministros, pero en este caso estamos en un sistema no presidencial, presidencialista, donde hay altísima concentración de poder en cabeza del presidente. O sea que ese para mí es de lejos el más grande de los orangutanes. Pero el segundo, el mico, el que pretende que una persona que es elegida por el partido liberal, conservador, cambio radical, pacto histórico, pueda cambiarse de partido. Si a mí me eligieron por defender a la fuerza pública, como lo hago, ¿qué tal que me pueda cambiar un partido que constantemente ataca a la fuerza pública? Qué falta de responsabilidad política con el elector. Y le dejo otra peor, que puede ser el chimpancé. ¿Qué tal esa normita que pretende que los que están hoy como congresistas prácticamente tengan garantizada su elección dentro de 3 años simplemente por ser congresistas? O sea, ¿dónde está el debate democrático? ¿Dónde está el debate de la competencia por las ideas? Esa es una reforma política hecha a la medida para que el pacto histórico se fortalezca como partido, para que los partidos que hacemos oposición desaparezcamos y básicamente para que la manzanilla, la mermelada sea el plato fuerte de estos procesos. ¿Y no hay elefante en ese zoológico? Pues podría uno decir que sí, pero afortunadamente
logramos evitarlo en la primera vuelta, que fue quitarle las facultades a la Procuraduría General de la Nación para sancionar corruptos. Sin embargo, en la Cámara de Representantes revivieron ese elefante y vamos en esta segunda vuelta a tratar de evitarlo. ¿No tiene nada positivo esa reforma para usted, senador? A mí no me gusta, a mí no me gusta. Y no me gusta por una simple razón, porque se está diciendo que es una reforma para acabar el clientelismo y lo que hace es aumentarlo, porque se está diciendo que es una reforma para acabar con la corrupción y lo que hace es promoverla. Yo creo que la reforma política, si verdaderamente se quiere hacer en Colombia, hay que cambiar la totalidad de la forma de elección, no solamente del Congreso, sino de las entidades regionales. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que los presidentes, los gobernadores y los alcaldes, todos deberían ser elegidos en una misma fecha. ¿Para qué? Para que todos inicien sus periodos al tiempo y haya coordinación. Además, ahí nos ahorraríamos casi 500.000 millones de pesos que servirían, por ejemplo, para los damnificados de las tragedias del Cauca de esta semana. Pero dos, si uno quiere cambiar la forma de hacer política, pues tiene que cambiar la forma de elegir de los congresistas. Hay departamentos que no tienen senadores simplemente porque son muy poco habitados. Entonces, si uno quiere una reforma, una verdadera reforma política, lo que se requiere son cambios estructurales, no cambios politiqueros como está planteando este proyecto. David, hablemos de ese diálogo con el ELN. Por supuesto que apoyamos ese diálogo. Yo creo, como te lo dije en una respuesta anterior, que es mucho mejor como país, como sociedad, como víctimas, lograr un acuerdo por la vía del diálogo que seguramente tendrá críticos, como lo tuvo el de las FARC, que continuar en una guerra interminable. Cambiar las balas por los votos es fundamental. Y hablo del ELN en particular porque ese es un grupo guerrillero con inspiración política. Cosa muy distinta son los bandidos o los narcotraficantes del Clan del Golfo u otras bandas criminales que se dedican al delito urbano. Pero con el ELN hay que tratar de hacer un esfuerzo grande para de una vez por todas acabar con ese conflicto. Entonces, apoyamos el proyecto, el proceso, pero también hemos sido críticos de lo que recientemente ha pasado. ¿Cómo es posible que un presidente de la República, que tiene un comisionado de paz, que tiene un jefe de negociación con el ELN, que tiene un ministro de defensa y adicionalmente que tiene un grupo de personas dentro de ese equipo de negociación, cometa semejante equivocación de declarar un cese bilateral al fuego, uno, sin habérselo consultado a nuestras fuerzas militares, y dos, sin habérselo consultado al ELN? Por Dios. Entonces, eso deja mucho que desear. El último comunicado del ELN es una cachetada del presidente Petro. Y también hay que entender que si Petro toma la determinación de reactivar las operaciones militares en contra del ELN, mi sugerencia es que nunca las suspenda, que haga como funcionó el proceso de paz con las FARC. Negociaban por un lado y por el otro lado se protegía a la población civil, que es finalmente la que termina sufriendo. Yo le he recomendado al gobierno en varias ocasiones, pero obviamente entra por este oído y le sale por este, que bien vale la pena tener en cuenta el principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y dos, que la fuerza pública ejerza control territorial y proteja a la sociedad civil mientras que esa negociación se da. Tiene fuertes diferencias con Álvaro Leiva. No, yo respeto mucho al doctor Álvaro Leiva, pero creo que en su condición de canciller se ha equivocado en repetidas ocasiones y se las voy a nombrar. La primera de ellas, el absurdo de haber votado en la OEA a favor de Nicaragua, un régimen que claramente viola los derechos humanos. La segunda de ellas, creo que había que restablecer conversaciones con Venezuela y creo que había que reabrir la frontera, pero hay que decirle frontalmente a Maduro que él ha violado permanentemente los derechos humanos en Venezuela y que tiene que convocar unas elecciones limpias. Y lo último y lo más importante, lo dije en una
respuesta anterior. Lo que se dice en campaña se debe hacer en el gobierno. Petro dijo que no iba a nombrar embajadores amigos o políticos. Bueno, y eso es una carta de menú larguísima donde hay muchísimas personas ya nombradas que no pertenecen a la carrera diplomática. Hablemos un poco también de esas redes sociales de las que hablábamos ahorita y decíamos que el país pues se había vuelto muy explosivo a través de esas redes sociales. El gobierno anterior trató de hacer una reforma y el país, una reforma política y el país entró en caos. Hubo marchas, hubo todo tipo de movimientos, hubo reacciones por las redes. Este gobierno lo ha intentado y no se ha visto lo mismo. ¿Será que nos hemos vuelto más resilientes? Yo creo que hay tres cosas sobre el tema de redes sociales. Lo primero es que uno no puede bajo ninguna circunstancia tratar de regular las redes sociales. Ese es un mecanismo, un método, un desfogue que tiene la ciudadanía para opinar. Y yo en ese sentido creo que los proyectos que pretenden establecer cortapisas para las redes sociales son equivocados, porque comienzan por ahí y terminan afectando después la libre expresión o la libertad de prensa. Lo segundo, muy pero muy delicado, lo que denunció Twitter recientemente sobre la manipulación de la campaña desde Rusia. Eso no solamente ha pasado en Colombia, eso pasó con el Brexit, eso pasó con las elecciones de los Estados Unidos. Lo que yo quiero transmitir es que la gente tiene que entender que lo que dice una red social no es absoluto. Hay que confirmar el contenido de esa información, porque les están metiendo los dedos en la boca, porque los están engañando en muchos casos y en muchos otros porque son robots que están funcionando perfectamente para esa actividad. Y lo tercero, pues mire, la indignación se expresa en las marchas que están protegidas por la Constitución política. A Petro no le ha afectado. Yo no sé si en el futuro tendrá dificultades o no. Ojalá no las tenga, porque yo sí creo que es mejor que le vaya bien a un presidente que no le vaya. Pero Petro sí está diciendo mucha cosa, controvirtiendo sus ideas de la campaña, y eso puede terminar generando también indignación. Me parece a mí que lo que es absolutamente cierto es que hay que diferenciar entre la constitucionalidad y el derecho que tiene cualquier ciudadano de salir a marchar, a expresar, a oponerse, a la imposibilidad que tiene cualquier ciudadano de salir con un martillo a romper un bien público o a pegarle a una persona que piensa distinto, o lo que es peor, asesinarla. Y eso es de lado y lado. Eso no solamente hay abusos de autoridad por parte de la fuerza pública o la policía, también de los manifestantes. O es que se nos olvida que hay ya condenado uno de los líderes de las marchas, no por concierto para delinquir, sino por homicidio y por tortura. Y en ese sentido, pues creo yo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Senador, y que esos marchantes se conviertan en gestores de paz. Pues mire, a mí lo que me parece es que la ley de orden público no autoriza al gobierno para tomar ese tipo de decisiones. Eso fue un mico que trataron de meterle a la ley de paz total o de orden público y que nosotros mismos denunciamos y que ellos mismos resolvieron retirar del proyecto. Todo para decirle que evidentemente un presidente puede designar gestores de paz. Lo hizo Uribe, lo hizo Santos, lo hizo Duque, lo puede hacer Petro perfectamente. Pero cumpliendo todas y cada una de las garantías que exige la ley. Y la ley es clara al señalar que si hay una serie de conductas probadas, pues debe haber una serie de, evidentemente, controles. Entonces, Petro dijo, todos quienes están hoy procesados van a pasar Navidad con sus familias. Mentira, no fue así, porque se dieron cuenta que había un trecho muy grande entre lo dicho y lo hecho. El apoyo económico y financiero a los promotores de paz, que dice Petro son distintos. Pues él está en su derecho de hacerlo si tiene una apropiación presupuestal. Lo que pasa es que no tiene la apropiación presupuestal autorizada por el Congreso de la República. ¿De dónde va a sacar ese $1.000.000 para esos 100.000 jóvenes? Es mi pregunta. Eso es lo que se le olvida muchas veces discutir a los analistas, a los medios, etcétera.
Eso lo tiene que presentar al Congreso y el Congreso tiene que hacerle un ajuste presupuestal a su presupuesto. Pues senador, muchas gracias por regalarnos este espacio en mis primeras citas. Clara María, muchas gracias a ti por esta invitación. Me agrada mucho poder ser uno de tus invitados. Maravillosas entrevistas y yo creo que lo que necesita el país es más lo que tú promueves, oír los contenidos completos, porque vuelvo y repito, el inmediatismo nos está haciendo un gran daño, no solo para la información, sino para la toma de decisiones. Así que te felicito y te animo a continuar en este ejercicio. Gracias, senador.